Noches, bienvenidos otra vez a un episodio más de Miércoles Ágil. En esta ocasión estamos Diógenes y un servidor, y más adelante posiblemente se nos una Jorge para la discusión. Y bueno, como se ha estado anunciando, como he estado anunciando en mi perfil de LinkedIn, hoy vamos a hablar sobre, con el título de la discusión es Despacio que voy deprisa, ¿no? Y el tema en concreto es limitar el trabajo en progreso, ¿no? Entonces, como una breve introducción, eh, bajo ciertos paradigmas alineados a la agilidad, como lo es Kanban, como lo es Lean, tenemos el concepto de limitar la cantidad de trabajo que hacemos al mismo tiempo. Esto con el objetivo de terminar más trabajo, ¿no? Y no, quizás no sea muy intuitivo, porque tendemos muchas veces a pensar que para terminar más trabajo tengo que hacer más cosas, ¿no? O sería un poco lógico, al menos desde la dialéctica, pensar que así es. Pero en realidad en los equipos de trabajo, bueno, cuanto más enfocados estamos, eh, más posibilidades tenemos de progresar, ¿no? Entonces, el día de hoy eh, vamos a estar discutiendo la parte de, bueno, primero, como es usual en el formato, tratar de profundizar un poco en el concepto. Segundo, me gustaría hablar un poco sobre nuestras experiencias con equipos de trabajo que tratan de hacer mucho. Eh, y tercero, pues hablar de nuestra experiencia tratando de limitar el trabajo en progreso, ¿no? Algunas técnicas, algún tipo de consejo que tengamos para la audiencia para lograrlo, ¿no? Porque no es una tarea fácil. Entonces, bueno, empezando la discusión, Diógenes, no sé si quieres agregar algo acerca de el concepto de limitar el trabajo en progreso, y de ahí partimos con experiencias no tan buenas. Bueno, quiero comenzar hoy el tema con las dos principales maneras que yo conozco de trabajar de modelos ágiles. Uno es Scrum. ¿Cómo limitamos el trabajo en el área de Scrum? Bueno, Scrum presenta dos herramientas para limitar el trabajo. Una es tu sprint backlog. ¿Qué vamos a hacer en este sprint? ¿Cuántas historias, cuántos story points, si usas story points, vamos a trabajar y estamos comprometiéndonos a terminar? Eso ya es limitar el backlog. Otro tipo de limitar el backlog que me agrada mucho es el sprint goal. ¿Por qué? Porque te habla no solamente de qué cantidad de trabajo vas a aceptar, sino de qué tipo de trabajo vamos a aceptar. A partir del sprint goal definimos qué historias, qué familia de historias, features, epics, etcétera, vamos a estar trabajando durante el próximo sprint, 2, 3, 4 semanas, lo que se tenga decidido el equipo. Y creo yo que es más sencillo, comparándolo con Kanban, siempre haciendo la comparación con Kanban, porque lo tienes que limitar en el sprint planning, cuando arranca el sprint, y día a día de que no permitir que te muevan el sprint backlog, y son las dos maneras más o menos de limitar el backlog en Scrum, en sprint, utilizando sprints. Por otro lado, tenemos Kanban. Kanban, pues tienes tus queues, cada una de tus columnas defines cuántas historias vas a tener por columna máximo. Y a partir de ahí, una herramienta digital o una herramienta visual te va a decir, ¿sabes qué? Ya tienes más de las 5 tareas que puedes tener en desarrollo con los 2 developers que tienes. En calidad tenemos un tester y ya el tester puede manejar 3 tareas diarias y tiene 4. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer para hoy? Te llama la atención, haces una estrategia en el Daily Scrum y aplicas día a día, manejas ese WIP limit. A partir de los límites que pones en cada una de las columnas, ya te va a dar un límite de tu capacidad total.
yo recomiendo tener límites por columnas, sobre todo porque cuando aplicas Kanban es bastante frecuente que las columnas sean distintas responsabilidades del mismo equipo. Entonces, no necesariamente tienes la misma capacidad en todas las responsabilidades. Por eso limitar cada una de las columnas se me hace más sencillo de administrar que tener un límite total. Y ¿qué pasa? ¿En qué nos ayuda a limitar el trabajo en progreso? En principio, pues el sprint te permite completar cosas y te permite enfocarte en lo que estás haciendo hoy. Entra el concepto de comienza a terminar. Te comprometes a que lo que empiezas lo vamos a acabar lo más pronto posible porque no podemos recibir más trabajo. Y tienes que comenzar conversaciones cuando hay urgencias en el tipo de trabajo. Si tienes un equipo de Scrum que también hace mantenimiento y le llega un bug prioridad 1 que tiene que salir ya en el release de la próxima semana, que es antes del sprint, tienes que empezar a negociar a través de los límites, de estos límites de WIP limits. Deja de empezar y empieza a terminar, ¿no? Así es. Exacto. Que es una conversación aparte, pero va de la mano. O sea, el inicio de ese concepto es definir tus límites, definir tus WIP limits como equipo y como individuos de cada rol. ¿Por qué? Porque si me toca un developer que tiene una historia con más de 15 días y simplemente está tomando algo que tiene más prioridad. Es que esa tenía más prioridad. Bueno, ¿qué pasó? No la has avanzado. Pero ya entra otra métrica que es la métrica de cuánto tiempo el MTT, cuánto tiempo llevan en vivo las historias, más allá del WIP, porque te pueden esconder dentro de tus WIP limits, te pueden esconder una historia por 3 semanas. Y Scrum, eso es en Kanban, Scrum lo atiende a partir de a ver qué historias no terminamos, qué trabajo fue el que no se terminó, que tenemos que pasar a la siguiente y por qué. Y eso se hace en el Sprint Review. Y de nuevo, son temas que no considero yo que son de lo que vamos a hablar hoy, del core de lo que vamos a hablar hoy, pero tienen que ver, o sea, tampoco están desalineadas, tienen mucho que ver, ¿no? Y es un tema bien interesante porque al tratar de establecer límites, tocas otros aspectos, ¿no? Y que a lo mejor ahorita en la conversación se van a ir dando. Sí. Pero bueno, en cuanto a experiencias, Jorge, en tu caso, ¿te ha tocado o qué retos has encontrado para tratar de limitar el trabajo en progreso? Porque en mi experiencia muy personal es algo muy, muy difícil de conseguir por diferentes razones. Entonces no sé si tengas alguna experiencia al respecto y algo más que quisieras agregar al tema de los WIP limits. Excelente, sí, gracias. Algo que me ha tocado vivir en ese contexto es la ilusión de productividad, en donde existe esa falacia de que entre más abarco, más rápido termino. Entonces es ahí el tema que traemos, ¿no? Despacio que voy deprisa, ¿no? Entonces pareciera ser que al abarcar más cosas podríamos ir más deprisa, pero es una ilusión, porque a medida que abarcamos más y más trabajo, y no nomás en el contexto de Scrum, Kanban o de productos, sino que en general, a medida que abarco más cosas, alento mi paso. ¿Por qué? Porque pues mi paso se vuelve más pesado. Entonces es como si a la mochila le echara más carga. Claro, puedo con ella, pero mi paso se va a alentar. ¿Por qué? Porque estoy con más cosas al mismo tiempo. Entonces, me ha tocado ver que los equipos tienen la ilusión de avanzar más rápido, entonces caen en esa trampa de tomar más trabajo al inicio por ejemplo, de un sprint. Y también un efecto que veo es que cada
cada uno de los desarrolladores toma una historia. Entonces, se tiene la ilusión de que al tomar cada quien algo de trabajo, incluso hasta 2 por persona, Sí. pues van a avanzar más rápido, pero como me ha tocado poder generar una mentalidad distinta, pues comprobando el resultado, en donde llega el final de un sprint, digamos de 2 semanas, y resulta que pues van varias historias en progreso, pero ninguna terminada, ¿no? Entonces empieza a causar estrés, ¿no? Se empieza a estresar el equipo, la calidad todavía no se evalúa, entonces el riesgo de que esas se terminan es alto. Entonces terminamos con un riesgo de entregar 0 al final. ¿Por qué? Porque todas van caminando así en paralelo, pero muy lento. Estamos trabajando mucho, pero no estamos avanzando. Recuerden que en agilidad el progreso se da por el valor entregado, no por las horas trabajadas, ¿no? Entonces, hay cero historias o 0 puntos entregados durante el sprint. Entonces, eso pues causa estrés, causa ansiedad y causa pues también desmotivación en los propios equipos. Entonces, eso lo he podido lograr pues cambiar un poco con experimentos en donde empezamos achatando un poquito la cadena, digamos, o el canal de producción y motivando a los equipos a que puedan hacer cosas como swarming, en donde varios developers, incluso testing, está en una sola historia de usuario. Perdón, Jorge, te voy a interrumpir ahí. ¿Cómo que varios haciendo una sola historia? Exacto. Eso es un pecado. Y es algo que quería tocar también. Es una práctica de desarrollo, se llama swarming. Sí, no. ¿Qué pasa? Tengo un equipo de cinco personas, ¿no? Asumiendo un equipo de 5 personas. Y mi límite es de 4. Ya saltaron. Ya saltó. ¿Cómo si tiene 5 desarrolladores? ¿Cómo no sabes sumar o qué está pasando, ¿no? 4. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No conoces a tu equipo, ¿no? Management sale, ¿no? Y es a partir de limitar, de manejar límites muy, muy bajos, donde tienes una tarea por 3 personas. ¿Y qué pasa? Le quitas... me pasaba que tenía un desarrollador que se quejaba mucho de que lo interrumpíamos. Oye, ¿por qué no acabaste eso? Pues porque me interrumpieron. Y yo me empezaba a creer también que no era muy bueno porque le gustaba el shiny, ¿no? O sea, hacía lo shiny, lo nuevo, etcétera. Hasta que dijimos, ok, vamos a formalizar el whip limit, vamos a poner no más de 2 tareas por desarrollador y de 3 tareas por tester. Y este cuate empezó a sacar. ¿Qué pasó? Tenía razón. En cuanto le quitamos las interrupciones y le pusimos todo en el to-do y no le nos metíamos con él para que jalara más, terminaba más trabajo. ¿Por qué? Porque dijimos, no más de 2 historias abiertas por desarrollador. Y va a lo que comenta Jorge. ¿Por qué no menos? Vamos a bajar tantito más, vamos a hacer swarming. La primera vez que hablábamos, que me tocó, que me presentaron lo que era mob programming, era todo el equipo en una sala, coubicado en un solo lugar, una sala de juntas, con el Product Owner, trabajando en una computadora, ¿no? Incluso. En una historia a la vez. Punto. Una historia a la vez. Y qué rápido avanzábamos. O sea, qué rápido avanzamos esa semana que estuvimos. Fue un evento especial porque trajimos a todo el equipo a trabajar juntos. No se puede siempre estar conectados en una sesión en línea como esta o de Teams presentando. Se vuelve un poco incómodo y es estresante. Pero en un equipo colocado, ¿cómo me gustaría seguir trabajando de esa manera? Y fíjate que Jorge, es súper contraintuitivo a veces, ¿no? Creo yo, o se percibe como algo contraintuitivo, porque dices, a ver, ¿cómo que sobre todo la parte de management que pues ven
el return of investment en todos lados, ¿no? O sea, el retorno de la inversión. Dicen, ¿cómo que todos mis recursos, es decir, todo mi capital humano va a estar trabajando en una sola cosa, cuando podemos estar trabajando en varias? Y yo también tengo la experiencia del mob programming como un ejercicio experimental. Nunca lo llegamos a adoptar en el día a día, pero esos experimentos fueron muy exitosos. De que en una hora, obviamente la historia se prestaba y también nos resaltaba la importancia de historias pequeñas, historias que están claras, historias que se pueden terminar en ese tiempo. Y un equipo de 6, 7 personas trabajando en la misma historia y aportando, ¿no? Una persona sí escribiendo el código, pero los demás aportando las ideas, ¿no? Y rotándose ese rol de ser quien escribe el código, ¿no? Entonces, de ahí salimos con una historia que tenía cero progreso. Bueno, entramos con una historia que tenía cero progreso y salimos de la sala con una historia terminada, probada, que se fue a producción inmediatamente después de la junta. Entonces, hay ciertos peros que le podrías poner en cuanto a que, bueno, no todas las historias van a ser de ese tamaño, etcétera, etcétera, pero sí deberíamos de empujar hacia allá, ¿no? Entonces, está bien interesante como decía Jorge, ¿no? Necesitamos esa parte de la experimentación, sobre todo en este caso, para probar o para demostrar con datos cuál es el beneficio de reducir la cantidad de trabajo en progreso. Porque, otra vez, si vas con tu leadership y le tratas de explicar que mientras haces menos, terminas más cosas, se oye contradictorio, ¿no? Pero no es contradictorio para nada. Sí, curiosamente yo lo he tomado al revés, a mi favor, y he utilizado el Return of Investment como herramienta para poder validar estos experimentos, y resulta que pues se dan cuenta que pues es mucho más redituable, ¿no? Y no se trata de que hagamos más cosas, sino que siguiendo la filosofía ágil es entregar valor en un periodo más corto posible. Y eso me da la oportunidad de poder validar, poder testear, poder integrar más rápido. De otra forma, termino un bonche de cosas en un periodo de 2, 3 semanas, y todo ese bonche lo tengo que integrar al mismo tiempo, lo tengo que testear, y se vuelve pues más desorganizado porque tengo que depender de otra gente que llegue a actuar en ese tiempo, y a veces es un día antes del sprint, ¿no? Entonces, se deja venir la caballería, todo el día, testing, integration y todo. Y hasta ahora le usan llamarle DevOps, algo que cascadea la intervención. Sí. Está bien interesante. Y lo estresante es que tienes poco tiempo para ese ciclo de feedback, ¿no? O sea, ese ciclo de feedback que tiene que suceder, porque es muy raro, ¿no? Desde mi punto de vista, debería de ser muy raro una historia o una implementación en general que se someta a la verificación y que esté todo perfecto a la primera. Desde mi punto de vista, es raro en cuanto a que el testing como parte del proceso de desarrollo, lo más normal, yo creo, es que se encuentren ciertas cosas que hay que ajustar. A lo mejor no bugs que sean cruciales, pero cierto feedback que hay que tener y ciertos ajustes que hay que hacer. Entonces, bajo esta dinámica en la que empezamos todo y tenemos el 100% de nuestro sprint backlog 80% completado, pues nos impide tener ese back and forth, ¿no? Porque tenemos un día o cuando mucho a lo mejor 2 días para hacer la verificación de lo que hicimos, y no tenemos espacio para el retrabajo, ¿no? Que puede existir. Pues alargas el sprint y listo, ¿no? Trabajas el fin de semana y vámonos. Solo quiero aclarar que el nivel de sarcasmo en esta conversación es un poco alto. Yo recuerdo, a mí me tocó salir a trabajar cuando
o tal vez es mi experiencia personal, cuando se hablaba mucho del multitasking. Buscaban al junior developer que podía hacer varias cosas al mismo tiempo. Y nos lo hemos pasado middle managers, individual contributors, los últimos 10, 12 años diciendo, eso no funciona. Puedes hacer una cosa, el cambio de contexto es bastante costoso. El interrumpir a alguien para que haga otra cosa cuesta 90 minutos del tiempo para que agarre viada. Si bien en ocasiones es necesario, corra de manager, lo mejor es dejar a los desarrolladores trabajar y darle su tiempo. Yo cuando empecé a practicar cosas de personal Kanban y mis to-do list en lista y demás, sí aún al día de hoy me cuesta mucho trabajo hacer una cosa a la vez, darle la atención y la paciencia, porque dejo corriendo algo, sé que se va a tardar 2, 3, 5 minutos y empiezo y agarro la que sigue. Y en los tiempos de completar tareas individuales, tareas personales, se alargan a partir de que no controlamos o no controlo mi personal WIP limits, mis límites de lo que yo en lo individual puedo hacer. Y llega el final del día y dejo 2, 3 cosas que empecé y no he finalizado. Ahora, ahí esa parte que mencionabas, por ejemplo, de establecer el límite por developer, ¿no? ¿Qué tan efectivo es contra, o como yo lo veo, es como un paso intermedio, ¿no? De no tenemos ningún tipo de límite. Ok, vamos a hacerlo por team member, pero sí creo que al final, en el escenario ideal, pues el whip limit debe ser por el equipo, ¿no? Para el equipo completo. Para sí, tratar de fomentar esa colaboración que debe existir, ese swarming del que hablamos, incluso entre 2 personas, ¿no? O sea, no necesitas ser todo el equipo. Entonces no sé qué opinen ahí al respecto en cuanto a los límites personales contra los límites a nivel del equipo. De hecho, eso es parte de del modelo de madurez de Kanban, del Kanban Method, ¿no? El Kanban Method tiene en sus niveles de madurez algo que le llaman, creo, ¿no? El proto Kanban, ¿no? Que es el WIP limit de todo el tablero, para empezar, ¿no? Entonces empieza a evolucionar el nivel en donde aplica los límites hasta llegar al punto de establecer límites, como decía ahorita Diógenes, a nivel, pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces ya una evolución más hacia adelante es columna y estableces límites apropiados y puedas hacerlo incluso por persona, pero a medida que tengas esa madurez, pues vas evolucionando. Entonces el iniciar por ahí está bien, como Kamal lo propone, y inicia con lo que tienes. Sí, y tal vez me faltó aclarar, no es una regla de dedo. Arrancas con un número, como dice Jorge, 1 o 2 tareas por miembro de equipo de desarrollo, y a partir de las retrospectivas que tengas en Kanban, ajustas los WIP limits a nivel equipo, pero nunca a nivel individuo. Los vas ajustando a nivel equipo. Tenía un desarrollador que en los code reviews se tardaba más, el doble de tiempo de lo que se ha tardado el desarrollador en hacerlos. Entonces empezamos a definir, oye, pues tal vez sí fue mucho, tal vez no tanto, vamos a poner límites. Pero cada equipo requiere reglas diferentes y momentos y en un momento distinto. O sea, para arrancar como regla de dedo, yo diría que 1 o 2 por desarrollador. Como arranque, pero inmediatamente en tu retrospectiva, después de tu primer iteración o de tu primer temporada, si manejas Kanban de un mes, etcétera, la primera tarea es ir a ver los WIP limits y decir, ¿siguen haciendo sentido a como estamos ahorita, sí o no?
Muy bien. Bueno, aquí se nos une Pavel. Entonces, una pregunta que quizás tengan allá afuera y que creo que, bueno, estoy asumiendo y que vamos a comprobarnos si estamos en la misma página en eso, que es, ok, me estás diciendo que yo tengo un backlog de 10 historias en mi sprint. Eso es a lo que el equipo se compromete. Y con los WIP limits me estás diciendo que pues el equipo va a empezar a hacer de a una, idealmente, ¿no? De a una historia o de a dos o tres máximo, ¿no? Dependiendo del tamaño del equipo. ¿Cómo, cómo manejo yo el riesgo de no terminar algo de ese sprint? ¿De qué manera, como stakeholder, me dices tú que estás manejando el riesgo de no terminar algo? Pues el riesgo ahí se compensa, digo, yo lo veo muy directo relacionado con el flujo que voy a acelerar al achatar ese límite de trabajo. Entonces estoy garantizando que en los primeros días de la iteración al menos ya voy a tener algo completado. Dependiendo de la estructura y la infraestructura que tenga, pues se va hasta preproducción o producción, ¿no? Pero yo lo veo de la otra manera, donde le garantizo y mitigo el riesgo de no terminar nada al final, acelerando el valor al menos uno a la vez. Entonces, aplasto, yo lo veo como una manguera. Aplasto la manguera, pues reduzco el volumen que hay en general, sale tal vez lo mismo, pero sale con una presión mucho mayor. Entonces, eso es lo que estoy garantizando. Garantizo precisamente que en los primeros días ya tengo algo entregado. Entonces, si me voy a ese ritmo de otra manera, espérate a la siguiente semana y espérate al final del sprint Sí. a que tengamos todo el bunch. Pero, por ejemplo, como stakeholder, pues yo espero que todo esté terminado, ¿no? Todo lo del sprint backlog. Entonces, un poco, creo que es una expectativa comprensible en cuanto a que, oye, tú me estás diciendo que para el final del sprint vas a terminar todo esto. Sin embargo, voy a la mitad y solo veo progreso en 3 o 4 historias, ¿no? Sí, a lo mejor una o dos ya terminadas, pero y para mí el punto focal es la prioridad, ¿no? Incluso dentro del Sprint Backlog. Yo sé que el libro, digamos, dice que el Sprint Backlog ya es del equipo y ellos deciden en qué orden van a trabajar en las historias, pero sí creo que trabajar en lo más importante primero es una forma de mitigar el riesgo. Es decir, sabiendo que para nuestro Sprint Goal esta historia es crucial, eso es quizás lo que vamos a atacar primero, ¿no? Y para mí es esa parte de, no es tanto que te estoy garantizando que voy a terminar todo, pero al menos lo más importante, y aunado a lo que decías, Jorge, ¿no? De en los primeros días te voy a estar entregando algo ya tangible. Pero además de que sea tangible, pues es lo más importante que tiene el backlog, ¿no? Entonces, para mí eso tiene mucho valor para dar esa tranquilidad un poco a los stakeholders, ¿no? A ver. También, ¿Cuántas veces no hemos sido el Scrum Master que llegas a 3 o 4 días antes de que termine el sprint y en la desesperación le dices al equipo, bueno, ¿qué sí podemos terminar? Bueno, pero Sí. todo eso, digo, son patrones que uno es la madurez del equipo, ¿no? ¿Qué tanto trabajaste? El sprint es un reflejo del trabajo que se hizo antes del sprint, realmente, ¿no? ¿Y dónde se encuentra el equipo en su aventura, ¿no? Entonces, en realidad, equipo o un sí, conjunto de individuos. y no solo eso, ¿no? En realidad estoy de acuerdo con lo que escuché, por lo menos que están comentando, que es ese gran valor del enfoque. Eso es lo que le da valor al equipo, ¿no? O sea, la mayoría de los equipos, líderes, stakeholders, cualquiera que tenga suficiente experiencia va a notar que es muy difícil tener una
una consistencia, ¿no? Y esto a través del enfoque y a través del aprendizaje empírico, que es lo que se está generando a través de cada uno de los sprints, o se quiere generar, el equipo va a lograr entender qué es lo que puede lograr, ¿no? Hasta dónde lo puede lograr, y con el paso del tiempo, y en realidad no es mucho tiempo, comprender qué es lo que sí se puede hacer, ¿no? Y con la calidad que se espera, que está dentro de la definición de done, y en el orden de la prioridad, ¿no? Y si los stakeholders están separados de la plática, bueno, hay que platicar de otras cosas, tal vez no es del equipo, ¿no? Tal vez es comunicación, transparencia, otro tipo de cosas, ¿no? Y el stakeholder que palpe los beneficios, ¿no? Hay muchos stakeholders, diferentes tipos de stakeholders, pero algunos van a palpar esos beneficios antes que otros, ¿no? Si lográramos que crear una cadencia en donde el stakeholder palpe esos beneficios de inmediato, el más importante, sobre todo primero, ya es un contraste abismal en comparación de algunas otras propuestas, ¿no? Entonces, es vivirlo realmente, esa entrega de la mayor prioridad con la mejor calidad posible, es un testimonio, ¿no? de confianza, ¿no? En la que se tiene que trabajar junto con los stakeholders y el equipo, ¿no? Que no solo sea un stakeholder, también sea un sponsor, ¿no? A final de cuentas logres tener ese sponsorship, etcétera. Diógenes, te corté el rollo. Disculpen que no ande tan animoso hoy. No, para nada. Jorge. Sí, y ojo que estamos hablando mucho de iteraciones y de Scrum, ¿no? Pero Sí. si nos enfocamos en las posibilidades, pues en un flujo continuo como Kanban, pues eso también tiene otros beneficios. Ya ni siquiera hablamos de que voy a esperarme a una iteración para ver cosas completadas, sino que siempre estoy viendo cosas completadas. Entonces, el tener ese achatamiento del canal, pues me ayuda a que el flujo siempre exista. Entonces, no nomás estoy pudiendo, al menos es lo que yo he comprobado, que no nomás se puede entregar valor en una etapa temprana, sino que realmente cuando saco indicadores, los tengo que sacar para saber, ¿no? Realmente el equipo sí está desarrollando con una mayor velocidad o con una mayor fluidez. Entonces, y cuando ya comprobamos, sí logran avanzar más rápido a fin de cuentas. Sobre todo, a mí lo que les comparto un poquito el reto que tengo con la pandemia, o trabajando todos remotos, me ha costado trabajo hacer equipo. Siento que en mi práctica actualmente me volví a llenar de individuos. Entonces, eso es un reto bastante fuerte, que cuando estábamos en la oficina era más fácil de lograr porque había eventos sociales, el tomar café, la plática antes del Scrum, el ir a comer juntos. Había otros eventos que ayudaban a esa fluidez. Y ahora que estamos todos remotos, y es algo que le he comentado mucho, comentaba mucho al inicio de las sesiones, las relaciones se han vuelto muy transaccionales. Y eso se refleja en que el equipo se vuelve muy de, yo ya acabé lo mío. Lo que a mí se me asignó ya lo terminé. Entonces el accountability del equipo no lo sustituye el accountability individual. No sé si me... Sí, incluso se planea, ¿no? A nivel individual. O sea, ¿qué puedo hacer en el sprint o en la semana o en cualquiera que sea tu time box? O si no tienes time box, pues, ¿no? ¿Qué es lo que puedo tomar yo del backlog y demás? Y siento que en ese contexto, pues es difícil, ¿no? El establecer un WIP limit por equipo si realmente no existe un comportamiento como equipo, ¿no? Entonces, hay un prerequisito ahí que cumplir antes de dar ese siguiente paso con los WIP limits, ¿no?
Y bueno, para terminar con temas y luego ya cerrar, me gustaría hablar un poco sobre a lo mejor técnicas concretas para personas que vean el video y y que estén tratando de implementar sus whip limits y a lo mejor tener algún tipo de tip, algún tipo de técnica específica de cómo establecerlo, ¿no? O incluso cómo hacer que se respete ese whip limit dentro del equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo compartir una rápidamente que hace poco empezamos a implementar, que es, bueno, poco antes de la pandemia, el tiempo pasa volando. Cuando estábamos presencialmente, y esto es muy importante porque cuando tú tienes, por ejemplo, tu Kanban board físico, lo que teníamos era un token, ¿no? De cada quien. Tú como developer tienes un token que era un imán pequeñito como de refrigerador, ¿no? Entonces están las tareas en el board y tú pones el token sobre lo que estás haciendo y tienes uno nada más. No tienes 2 ni 3, tienes uno. Entonces, si tú por alguna razón te viste interrumpido y tuviste que hacer otra cosa, pues tienes que sustituir esa tarea, ¿no? Y poner tu token en lo que estás haciendo. Es decir, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Y esa era una forma de, por ejemplo, en el stand-up, que alguien decía, oye, estoy haciendo esto y esto. Oye, pero pues tienes un token nomás. O sea, no. Y era como un acuerdo interno del equipo, ¿no? De manejarse así y de decir, ok, solamente puedes estar en una cosa a la vez. Entonces, o terminas y luego te vas a la otra, o viceversa, ¿no? Entonces, era una técnica muy poderosa para este equipo porque físicamente podían ver en dónde estaba cada quien y físicamente, digamos de manera figurativa, podían estar en una sola tarea a la vez. Entonces, eso ayudó a pulir la práctica, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga más ejemplos o más técnicas. Dos cosas, digo, más que técnicas, la primera sería, este patrón debe ser parte del acuerdo de trabajo del equipo, ¿no? O sea, no, imponerlo realmente es lo que menos funciona, lo puedes intentar, claro, muchos lo intentamos en su momento, pero es parte del acuerdo de trabajo con el equipo. Una vez que cuando se discute con el equipo, creo que es parte de la tarea del equipo mismo, ¿no? No es solo del Agile Coach o del Scrum Master o quien sea que esté apoyando la mentalidad ágil, ¿no? Con el equipo o el área, es comprender los beneficios, ¿no? Y experimentar, ¿no? No todas las técnicas van a funcionar con todos, porque no todos los equipos están conformados o producen, más bien crean productos, servicios de la misma manera, tecnologías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de acuerdo, yo completamente de acuerdo, iba a decir lo que comentaste tú, no igual, pero es los radiadores de información visual, ¿no? Aunque sea digital. Es la fuente de la verdad, ¿no? Para todos, sea físico, ¿no? Es importante tenerlos, ¿no? Porque es muy fácil perderse en la complejidad del trabajo sin tener referencias muy concretas. Y esa es una referencia muy concreta, ¿no? Entonces, esas eran las dos cosas que yo agregaría. Sí, trabajando en Kanban, que es el tema de definir los WIP limits, yo diría que tienes que tener una sesión con el equipo donde se definen los WIP limits, reglas iniciales y reglas y cómo los vamos a ir cambiando, que es lo que mencionaban ustedes, y revisarlos todos los días. Todos los días revisar en qué nivel estamos, si estamos verde, naranja, rojo, o revisarlos y cada cuánto los vamos a volver a evaluar. Si va a ser cada retrospectiva, si los vamos a ver cada mes, cada 2 meses, cada cuarto, cada 6 meses, etcétera. Esa tarea es constante, no es algo que pones el número y ya te olvidas y lo ves rojo y nadie lo pela. Hay que ponerle atención a los radiadores
de información, hay que actuar sobre ellos y hay que tener poquitos, que luego será otro tema del que platicaremos, de cuántos podemos manejar, pero sí, el poner la atención, el actuar sobre ellos y el tener un compromiso de todo el equipo ante esos límites de trabajo. Sí, yo considero que algo importante para empezar a hablar de WIP limits es primero, observar. O sea, si estamos hablando de limitar el trabajo en progreso, primero debemos de conocer a cuál es el trabajo en progreso y cuánto tengo en progreso, porque muchas veces ni siquiera lo conocemos. Entonces, si ni siquiera eso tenemos, pues estamos en otro paso previo, ¿no? Porque aunque haya tableros digitales o físicos, muchas veces no se enfocan en lo que hay en progreso, ¿no? y tienen otros enfoques. Entonces, yo creo que lo primero es conocer a cuál es nuestro trabajo en progreso. Y a partir de ahí, poder ir achatando poco a poquito, uno a la vez tal vez, y hacer experimentos para descubrir qué pasa. Pero el hablar de repente, de limitar el trabajo en progreso, me parecería algo muy aventurado cuando pues, no hay esa conciencia. Entonces, para mí lo más fácil se me hace hacer experimentos limitando una pieza de trabajo a la vez, tal vez, para descubrir qué pasa, ¿no? Pero a partir de ahí es importante ir midiendo, porque si no nomás asumimos que limitando el WIP ya voy a ser más productivo, pues estamos bajo muchos assumptions, ¿no? Entonces, yo creo que es clave medir. Y lo otro es que una vez que llegamos al tope de un elemento por persona, yo me arriesgaría a decir que ese no es el tope. Y volvemos a la conversación inicial. A partir de ahí, yo creo que ese sería el más práctico, ¿no? Llegar a un elemento de trabajo por persona, con lo que sea que estemos haciendo. Pero aún hay más. Podemos hacer todavía más que eso. Entonces yo me aventuraría a hacer todavía experimentos adicionales en donde podamos utilizar prácticas como las que mencionábamos al inicio, ya sea swarming, pair programming, mob programming, pero pues un experimento a la vez, porque si no conocen esas técnicas como equipo, va a ser muy complicado que al menos 2 personas trabajen en una sola historia. Entonces, si no sabemos, hay que aprenderlo. Entonces, yo también me aventuraría a agregar entrenamiento de esas prácticas. Muy bien. Ok, pues vamos cerrando el tema. Si quieren, nos vamos Diógenes, Jorge, Pavel y cierro con la despedida. El WIP limit es una de las 4 medidas de Kanban, que eventualmente hablaremos de ellas. No se juega solito. Me gustó que escogiéramos este tema porque regresamos otra vez a hablar de cosas para ayudar al equipo y a los individuos. Me gusta mucho el tema de WIP a nivel individual, a nivel equipo, y es clave. Cuando tienes problemas, cuando yo he tenido problemas de entrega, de flujo, etcétera, vámonos al principio, limitemos la entrada, limitemos lo que está en trabajo y me ayuda mucho a poder comenzar a terminar, como comentaba Jorge. Hay más métricas, pero esta es una de esas que requieren atención constante y requiere que todos estén involucrados en respetarla, y si no se respeta, analizar muy bien esas causas y revisarla frecuentemente. Yo me quedaría con la frase que dijimos al inicio. Empieza menos o deja de empezar cosas y empieza a terminar cosas. Eso significa que pues no dejemos cosas empezadas. Eso es un desafío enorme, ¿no? Desde mi punto de vista y en mi experiencia de lo que he visto. Entonces es tentador que pues si hay una actividad que esté haciendo y surge una más importante, me switché a la otra. Pero eso es una trampa porque
Una vez que empiece con la otra, puede surgir otra y otra y otra, ¿no? Entonces me puedo llenar de cosas que son importantes, pero no termino ninguna. Entonces, ¿qué es lo que he visto? Que muchas veces esas actividades son muy amplias. Entonces, el poder decir, la termino, pues es muy aventurado también porque me puede llevar semanas terminar. Entonces, la dejo ahí en progreso. Entonces, un tip que me ha funcionado es desgloso y parto a lo posible cada unidad de trabajo para tener cosas pequeñas y entonces sí pueda priorizar y hacer una a la vez. A lo mejor hago dos a la vez, pero ya son piezas pequeñas que van demostrando progreso. Entonces, el multitasking es el que me puede provocar el exceso de trabajo, ¿no? Y avanzar lento. Entonces, el multitasking me alenta, no me acelera. Ok, a lo mejor ese es un tema que a lo mejor abordaríamos antipatrones más adelante, ¿no? Sería suave. Yo me quedo con algo interesante de limitar el trabajo en progreso. Creo que una de las cosas más valiosas es la discusión de la prioridad, ¿no? Lo trae al frente. Lo trae al frente de la mente del equipo, ¿no? Y le da mayor relevancia importancia de estar conscientes de lo que estamos trabajando. Y reduzca realmente lo que busca. Una de las cosas del beneficios hay bastante, y uno de los más interesantes es que puedes entregar el valor lo más antes posible, no al final de una iteración, o realmente puede ser el primero o segundo día, ¿no? Si tenemos la oportunidad, las prácticas y tenemos las herramientas para hacer swarming, por ejemplo, ¿no? Que no siempre las tenemos. Pues, tal vez para el primer día ya puedes empezar a tener algo, ¿no? Y sacarlo a producción, inclusive para la tarde, ¿no? Si estamos a ese ritmo, ¿no? Es que es pues, muy, muy, muy interesante, ¿no? Para cuando tienes esa posibilidad. Y realmente me quedo con eso, ¿no? No quiero diluir mis pensamientos en algo más. Es el traer la plática de la prioridad a la mesa y ejercitarla, ¿no? En el día a día. Este es uno de los ejemplos más fuertes, ¿no? De eso, ¿no? Y muy contundentes, ¿no? Cambia los comportamientos del equipo, ¿no? Y las maneras, inclusive salen pláticas interesantes de cómo lograrlo, ¿no? Ya entras en tooling, ¿no? O sea, en cambiar cosas que apoyan al equipo para lograr esto, ¿no? Va un poquito más allá del producto y agrega ese valor que es el aprendizaje, el otro intangible que llevamos, el aprendizaje, la madurez y las herramientas del equipo y tal vez para otros equipos. Muy bien. Bueno, pues yo por mi lado me quedo mucho con la parte de, la importancia de experimentar con los whip limits y de descubrir como que cuál es el punto indicado, ¿no? Para el equipo, que el equipo descubra eso. Y de ahí yo creo que va a venir también el compromiso de hacerlo efectivo, ¿no? Más allá de una idea impuesta, ¿no? Y también con la parte de medir, ¿no? Porque en mi experiencia ha sido importante cuando traes eso a la mesa, no es solo el equipo el que puede presentar resistencia, ¿no? Sí, incluso partes del leadership que se meten a ciertas profundidades de tener información acerca de cómo van las historias en un determinado sprint o en un flujo de Kanban, etcétera, etcétera. Se puede tener esa concepción de que haciendo más, pues tenemos más posibilidades de terminar más, cuando realmente con datos podemos comprobar que seremos más efectivos si nos enfocamos, ¿no? Entonces, y también a partir de eso, en mi experiencia ha sido valioso porque una vez que demuestras con datos y una vez que tienes ese leverage de la información,
los mismos líderes reconocen el costo del context switching, ¿no? En este caso, o de interrumpir ese flujo. Entonces se vuelve muy poderoso porque ya después los mismos líderes dicen, ok, tengo esto nuevo, pero también se fijan en, a ver, ¿y qué estamos haciendo ahorita, no? No, pues ahorita ya estamos en nuestro límite, entonces me sale más caro ampliar, y con la analogía de Jorge, ¿no? Abrir ese canal a otro work item más, que realmente esperar a que se desocupe uno de esos slots, ¿no? Que tenemos disponibles. Entonces, para mí eso es lo más poderoso y creo que es la clave para implementar exitosamente los WIP limits. Entonces, ahí por cierto, puse una liga a un video que demuestra el valor de los WIP limits y hace un ejercicio con un drive-thru con varios elementos a la vez, e incluso pone métricas, y eso puede servir como base, ¿no? Si cuando queremos demostrar algo como eso. Sí, y en los talleres de capacitación para agilidad y Scrum en particular y demás, pues hay muchos ejercicios acerca de esto, ¿no? De cómo somos más efectivos limitando el trabajo en progresión. Ahorita que comentas, me acordé de una oración que ayuda mucho a promover el WIP limit, y es: una carretera al 100% de su capacidad es un estacionamiento. Sí. O es un embotellamiento, ¿no? Exacto. O sea, están todos parados, pero está completamente utilizada la carretera. Entonces, no necesariamente el buscar utilizar todos los recursos al 100% de la capacidad es el objetivo que debes de tener, porque llevas un halt de la operación y la manera de evitarlo es limitando el WIP. Así es. Muy bien, bueno, con esto cerramos y nos despedimos por esta semana. Muchas gracias a los que sintonizan y nos vemos la próxima semana. Bye.